X. ¿Cómo están? Me contestaron dos, se pusieron a hablar del almuerzo y... Estamos súper bien, profe. Qué bueno. Súper Yo hice una bien. cancioncita con el programa. ¿Y usted cómo está? Yo bien, pues lo eché de menos. Tantos días, me demoré tanto en mandarle la guía. Está peluda la guía. Es pesada esa primera guía, porque es material... Hay una luz divina ahí, Manuel está recibiendo toda la luz. Profe, Dígame. ¿cuándo empieza con server de Minecraft? Justo en el que juego se cayó, pues están atados, el administrador le robó al otro, entonces yo creo que voy a ir a mi town a quemar todo y voy a buscar otro server. Igual tengo unos servers buenos, Ya, por si acaso. ya, pues ahí me da server para jugar, pues yo juego los fines de semana, sí, pero ahí tírenmelos por el grupo de WhatsApp, sí, o por privado para no llenar de mensajes. ¿Qué ¿Cómo les versión? fue? Yo estoy en la 1.15.1. Listo, ya buena. ¿Cómo les fue a las personas que pudieron practicar con el software? Súper. Más o menos porque me enredaba. Enredado, ¿cierto? Un poco lento, porque hay que como entrar en todo este nuevo universo de la edición, ¿cierto? Sí. Exacto. ¿Qué botón tenía que Además, apretar para que hiciera esto? Es la pregunta recurrente. Además, ¿qué le pasó? no, yo creo que además como eso de estar como recortando justo la parte que yo quiero tener y que calce justo, porque a veces con el compás como que tengo que cortarlo un poquito más porque no era, tener que agregarlo un poco más. Entonces Claro. tiene que quedar como muy preciso el corte, así como con regla. Hay que aprender, claro, un montón de reglas y en realidad un software siempre tiene una exigencia distinta de otra, ¿cierto? Waze, sí. Por lo general, el primer software con el cual aprendamos y el primer software con el cual, digamos, podamos entender y realizar algún proceso va a ser siempre el que mejor, digamos, podamos comprender, ¿ya? Si yo, por ejemplo, partí con FL, eh, lo más seguro es que para mí siempre va a ser ese el mejor software. Y si FL saca actualizaciones, lo voy a encontrar mucho mejor. Lo mismo si partí con Cubase o partí con Nuendo, ¿cierto? O con cualquier otro. Porque por lo general tiene que ver mucho con los métodos que, digamos, su mente incorporó que eran los adecuados para realizar dichas acciones en la edición de audio, ¿ya? A mí también me costó mucho, porque yo aprendí a trabajar en Nuendo, que es muy similar a Cubase. Y me costó mucho pasar los comandos de teclado de Cubase a Reaper. Pero después descubrí que existía un mapeo y que yo puedo copiar los mismos comandos de Cubase y de Nuendo a Reaper. Entonces al final es comprender un poco los procesos. ¿Ya? Es molesto, digamos, el reacomodarse, pero yo lo recomiendo constantemente. ¿Por qué? Porque la tecnología no es perpetua, ¿cierto? La tecnología también no está estancada. Yo creo que, o al menos en mi impresión, siento que uno va como 8 o 10 años perdido de cómo está realmente funcionando la tecnología con respecto a los software y a los instrumentos, en realidad lo profesional, digamos, por el acceso al cual uno tiene, ¿cierto? No sé si han visto los premios, hay unos premios y una muestra de instrumentos internacionales. NAMM, N-A-M-M, no sé si alguien los ha visto por ahí. Si no los han visto, vamos a averiguar, vamos a ver un par de, digamos, premios y también van a aprender a buscar las distintas categorías para ver los avances que hay con respecto a los instrumentos que ustedes tocan, ¿cierto? Yo, por ejemplo, como yo uso software, instrumentos virtuales, instrumentos digitales, me interesa mucho ver esa parte. Pero tengo un amigo que toca guitarra, entonces lo que a él hago es cada vez que veo los pedales de guitarra, porque le gustan mucho los pedales, horas y horas de entretención sobre tutoriales del uso de pedales, nuevos lanzamientos de algunas compañías, entre muchas cosas, ¿ya? Y por eso uno tiene que también ir como constantemente actualizándose, porque si no comprende cómo funcionan los otros software van a quedar abajo, independiente de que ustedes, por ejemplo, a lo mejor lo lleguen a manejar un uso profesional, pero si ya tienen el conocimiento y para ustedes significa una herramienta dentro de la música, yo creo que tienen que aprovecharla. ¿Qué les pasó? Me quedé pegada, ¿o no? Dice que mi conexión a internet es inestable. Y que Sí, se se quedó ve. pegada, profe. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Para repetir?
Voy a llorar. Voy a llorar. Le había dado el secreto de la vida. Con esto iban a ser millonarios en la música. Se la había escuchado casi todo, fue como la última parte de todo lo que estaba diciendo. El secreto. Oh, el tesoro está en... No, ya ni me acuerdo, pero dale, les puede servir. Tienen que ponerse al día. Tienen que aprender. Estar ahí. Es como sobre las técnicas de algún instrumento. Nadie quiere decir que uno vaya a ejecutar esa técnica del instrumento, pero por último hay que conocerlo. Por último, cachar el link de YouTube donde hay un gallo que les gusta cómo lo interpreta, una galla que les gusta cómo lo interpreta, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver algo muy importante para, sobre todo para usted como intérprete. Metrónomo, BPM y pista de tempo. ¿Ya? Yo sé que es una lata. Oh, hay que estudiar con metrónomo. No, profe, es que hay estilos que no. Con metrónomo mueren, ¿cierto? Como que uno les mata el alma a la composición. ¿Qué es un metrónomo? ¿Ustedes saben? Que me hacen una manito. No sé si estará bien, pero ¿puedo decir algo? ¿No? Sí, dele nomás. Me puse nervioso y se me olvidó. Adiós. Tome pausa y de ahí lo dice. No se preocupe. ¿Qué es un Eso metrónomo? de marcar tiempo. Sirve para marcar tiempo eso. Sirve para marcar el tiempo, eso. ¿Cierto? Sí. Golpes por minuto también dicen por ahí. Eso, ahí me muestran, claro, ese es un tipo de metrónomo, me muestra ahí don Pablo, ¿cierto? Este es un metrónomo. ¿Qué es un metrónomo? Esto. Pero ¿qué pasa si un día se acaba la tecnología y usted no tiene celular para mostrarme qué es lo que es un metrónomo? Y tiene que explicarle a alguien. Usted viajó, mire, se pegó un fray de Futurama, ¿cierto? Cayó en una cápsula enojado, muy triste, así, no. Cayó en una cápsula de congelado y despertó en el año 3045. Y despertó y quiere un metrónomo porque ya, digamos, se incorporó en esta nueva etapa, en esta nueva era. Y usted quiere un metrónomo porque es músico, ¿cierto? Es música, igual se adelantó en esta era. Pero no tiene a nadie cómo explicarle lo que es un metrónomo porque en esa era ya no existe. ¿Cómo le explica a alguien que no conoce o que no entiende qué es lo que es un metrónomo? Con sus palabras, con lo que usted conoce. ¿Cómo lo haría? No, profe, porque no queremos matar la música. O sea, podríamos decir que la música del año 1500 al 1910 está muerta, según su concepto. No, yo le pregunto nomás, pues, Panchito. Sí, estamos conversando aquí. Constantemente, chiques, los voy a silenciar si es que están riéndose mucho, o si es que o si es que comen. No tengo ningún problema que se ría y que coma, ¿ya? Es para que no haga interferencia el ruido mientras estamos conversando, porque eso les va a copiar en todos los micrófonos. Solo por eso, solo por precaución. Completa libertad de ejecución en esta clase. O sea, no sé si al punto de que se ponga a tocar mientras está haciendo el ramo, porque me va a entender un cuarto de lo que estoy hablando. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que es un metrónomo? Yo consideraría un metrónomo, acá Gustavo Molina, como una forma de medir el tiempo, por decirlo así. Porque, o sea, yo cuando veo el metrónomo dice que está pulsando a 60 bits por minuto, por ejemplo. Entonces eso quiere decir que ocurren 60 golpes en un minuto. Lo mismo, o sea, si dice 120, ocurrirían 120 golpes en un minuto. Es como más como una forma de medirlo, encuentro yo, el tiempo. Sí, puede ser. Mira, si tuviéramos que hacer un porcentaje, estamos en un 85%. Hay un 15% que no está cubierto ahí en la respuesta. Y que es fundamental. Aquí Elías Santibáñez, Dígame. yo creo que también es como para marcar bien exacto cómo va el compás. Marcar exacto, ¿ya? Sí, por ahí. Pero ustedes me están dando la definición de cómo medir el tempo. Me están dando la definición de tempo, no de metrónomo. Mucho ojo ahí. Porque hay una pequeña, pero gran diferencia. Porque sí, produce una señal. ¿Una herramienta? ¿Es un dispositivo? ¿Es un instrumento que se usa para medir el tiempo? Muy bien, agradezco que haya buscado en Wikipedia, ¿cierto?
en este tiempo. Tienen que aprovechar esas ventajas de la hiperconectividad. Lo que pasa es que lo comentaron, pero no lo comentaron como un instrumento, ¿ya? Y quiero hacer un hincapié muy importante en esto, porque estamos acostumbrados a esta medición del tempo, ¿cierto? Y estamos acostumbrados a esta definición de tempo. Eh, de que, claro, que es la medición. De hecho, tenemos un concepto y una claridad con respecto a eso, y un juicio y prejuicio, ¿cierto? Decimos, cuando hablamos de metrónomo, no es que yo no quiero matar la música, ¿cierto? Porque tenemos una mala experiencia con respecto al metrónomo que nos hizo creer que esto podía ser, digamos, entorpecer el proceso creativo, o entorpecer el proceso reflexivo. Y claro, porque la experiencia del músico enseña de que se puede aprender música sin metrónomo. Se puede aprender música sin teoría, pero los objetivos que uno tenga con respecto a la música van a depender qué camino tomamos para aprender esta música y esta teoría, ¿cierto? Porque a lo mejor, claro, yo no voy a querer aprender nunca teoría, pero si un día me meto a aprender la chicha peruana, ¿cierto? Que, digamos, o cuando uno graba en estudio, y de hecho para ahí quiero ser súper puntual, ¿ya? Voy a terminar la idea de la chicha peruana y vemos con esto. Yo creo que tiene que ver más que el metrónomo. Si yo quiero componer o si yo quiero hacer distintas cosas, a lo mejor, claro, cuando estoy hablando desde mi intuición, no voy a necesitar aprender estos parámetros que son como muy comunes de la teoría, ¿cierto? Pero y si yo me meto a aprender y me doy cuenta que sí tiene todos estos toques de la teoría, ¿cierto? Y que en realidad sí necesito aprender y sí lo necesito aprender a determinar, así como del otro lado, si yo aprendí toda la vida con metrónomo, también necesito desapegarme de este, ¿cierto? Pero quiero hacer hincapié y quiero hacer en esto fundamental de la comparación del metrónomo con el estudio, y sobre todo con el software digital, ¿ya? Cuando uno graba con Home Studio, ¿es cierto? Cuando estamos con nuestro puro computador, a lo mejor estamos incluso a veces grabados directo. Cuando queremos grabar un montón de pistas o una continuidad, ¿cierto? Como necesitamos hacer calzar una pista de audio con otra, el metrónomo funciona como esqueleto, ¿ya? A menos que tengamos un toque muy regular y después queramos cuantizar y cortar, pegar, nos va a servir como referencia. Si no, si yo no me acuerdo a cuántos BPM estaba, ¿cierto? Si no tengo el conteo de base para saber cuál es mi velocidad, es bien conflictivo después hacerlas calzar al momento de editar. De que se puede hacer, pero les va a requerir 4, 5, 6, 7 veces más trabajo de edición, ¿ya? Ahora, ¿cuál es mi fundamento respecto de cuando uno graba en un estudio? Cuando tú estés grabando con más personas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo estoy grabando solo? Cuando yo estoy grabando solo, yo estoy expresando mis sentimientos o mi emotividad a través de la composición que estoy haciendo, ¿cierto? Y a través del método en el que lo estoy realizando, porque yo podría quizás tocar 2 notas a la vez, pero prefiero tocar una porque siento que al tocar una voy a presionar, no sé, más fuerte la llave al momento de soplar, o igual, claro, difícil, pero digamos con la guitarra más, voy a tocar una nota y después voy a tocar la otra, o con la misma caja voy a sacar 2 golpes de caja distintos. Pero cuando uno está en una banda, es una complejidad de emociones, digamos, las que buscan expresar lo que se está tocando, ¿cierto? Entonces, si esta banda no está acostumbrada a trabajar en solitario, si no está acostumbrada a ensayar en solitario, ¿tiene algún sentido grabar a la banda en solitario con metrónomo? A lo mejor no tiene ninguno, ¿cierto? Si la banda nunca ha ensayado con metrónomo, ¿tiene algún sentido grabar con metrónomo? No, ninguno. Solo va a resultar una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque si no están acostumbrados a escuchar el metrónomo, no se van a perder entre escuchar el metrónomo en una oreja y en el resto escuchar a la banda, ¿cierto? Igual vamos a aprender el trabajo con metrónomo, independiente de cuál sea su juicio o cuál sea el desarrollo que usted tenga con esto, ¿ya? Porque creo que es fundamental conocerlo para poder decidir si es que yo lo utilizo o no, ¿cierto? Porque si yo no lo conozco, si yo no sé cómo usarlo, yo no voy a tener la opción de decidir si es que para mí es una herramienta de trabajo, ¿cierto? Mi única opción va a ser no utilizarlo porque no lo conozco. Ese es el objetivo. Y creo que les va a jugar
de favor, por ejemplo, mucho cuando se encuentran estudiando educación ritmo auditiva, ¿cierto? Un día en su casa, y usted no quiere estar en su pieza, o no quiere estar en el lugar donde está constantemente pasando la tarde, quiere ir a sentarse a la vereda, porque en realidad ese es el lado que tiene más lejos que puede acceder sin salir de la casa o sin alejarse, digamos, y estar en contacto con otras personas. Se pone a estudiar, pues su instrumento, se pone a tocar, pero no tiene metrónomo, no tiene internet, pero se acordó que a través del software la profe le enseñó cómo podía hacer una pista metrónomo y cómo podía exportar esta pista, y así andaba con el MP3 para todos lados con el metrónomo al BPM que necesitaba. Ah, y si justo quiere estudiar una obra que más encima tiene una métrica, parte con 3/4, cambia con 7/4 y termina con un 4/4, usted lo va a poder hacer ahora sin ningún problema. Porque ahora va a tener más encima el metrónomo, va a tener contabilizados los compases, va a tener todas las herramientas desde el punto de vista tecnológico. En algún momento lo va a necesitar para su instrumento, lo va a necesitar para educación ritmo auditiva, lo va a necesitar para composición, lo va a necesitar para un montón de cosas, ¿cierto? Dictado melódico, solfeo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas muy necesarias. Aquí no se preocupe porque yo no me voy a dedicar a exigirle todas sus notaciones musicales. Tiene como 5 o 6 ramos que le van a pedir todas esas cosas. Conmigo no, va a poder activar mucho más desde la creatividad, ¿ya? Incluso, si es que ahora, como se da cuenta de que vamos a tener acceso al metrónomo, hace composiciones para metrónomo, sería bien interesante, ¿cierto?, poder escuchar algo. Ahora, si tuviéramos que hablar de una definición de metrónomo tal cual ustedes vieron, y una es la que primera que encuentra, de hecho, dice de que el metrónomo es un instrumento, ¿cierto? Es un instrumento musical. No sé si precisamente musical, ya que eso sería un detalle más específico, pero sí dice que es un instrumento, el cual nos ayuda a medir el tiempo, ¿cierto?, en una composición musical y marcar incluso acentuaciones. Existen de distintos tipos. ¿Podrían nombrarme tipos? Yo conozco por lo menos 3 tipos de metrónomo. Están muteados, chiquillos, tienen que activar el audio, o si quieren voy a activar, si quieren escriben. El mostré, ¿cuál es? Digital, analógico y falta uno. La patita, la patita. No, que básico. ¿Cómo se llama el de la patita? Interno. Corporal, corporal. ¿Corporal? Sí, puede ser, ¿cierto? No, yo tengo mi metrónomo interno y tengo un BPM. De ahí vamos a hablar de eso, pero no es corporal. Ah, sí. Mecánico. ¡Mecánico! ¿Quién fue el que dijo mecánico? Yo, Jonathan Elías Álvarez. Santibáñez. Elías Santibáñez. ¡Rayos! No importa si fue más de una persona que lo dijo. Sí, esa es la idea, ¿ya? Además que puede que la inmediatez de este internet, que yo me quede pegada nuevamente en la idea, en el secreto, porque de verdad era el secreto, puede que alguien conteste antes y alguien conteste después. Pregúntenle primero si le gusta, porque si no le va a pasar un poco lo del meme de la persona que le regaló Kentucky, ¿cierto? A otra persona, toma, esta bolsa es para ti, por haber trabajado tanto. Yo sé que alguno por ahí lo conoce. Vamos a ver, o en realidad les voy a nombrar, no sé si es que yo veo de todo, yo me sobra material en internet, me falta tiempo para poder verlo. Veo como los memes del fin de semana, unos que suben el día sábado, no me acuerdo cómo se llaman, pero muy bueno. Ahora, ¿por qué hago la pregunta y hago la reflexión de que si el metrónomo es un instrumento musical? ¿Ustedes creen que es un instrumento musical? Así, lanzándose abiertamente a la piscina, sin ningún O sea, límite. yo creo que es un instrumento para la música. O sea, que se podría decir que es un instrumento musical porque yo creo que deberían como categoría, pero es como decir los atriles o otras cosas que también son instrumentos para la música. Pero hay una ¿No? diferencia de para la música a instrumento musical, po. Yo voy a ser ¿Que sincero. efectúa un sonido? ¿Que efectúa, perdón, un sonido? Pero es que efectúa un sonido, esto también, po. Y Sí, puede pues, ser un instrumento musical. pero Todos hacemos podríamos eso. convertirlo en un instrumento Yo musical. creo que el instrumento. No, Frank, no. Mire, ¿Cómo lo tocáis? Jonathan dijo algo súper importante. Cállate, Mauricio.
¿Cómo lo tocáis? A ¿Cómo lo ver. tocáis? ¿Quién está indignado? ¿Cómo lo tocáis? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, Está indignado ese yo señor. fui. ¿Qué opinan de lo que dijo Jonathan? De lo que escribió, en verdad. Para las personas ¿Qué que no dijo han, para las personas que no ¿Qué han escrito dijo? la lista, recuerden, por favor, en el chat, poner su nombre y presente. Jonathan dijo que si lo configuramos con sonido, podría ser un instrumento musical. O sea, si yo configuro, por ejemplo, un metrónomo con un timer de esos de cocina, ¿cierto? Pero, entonces, Pero ¿es o no es un instrumento musical? ¿Qué opinan Pero es ustedes? que ahora es que si lo, hay metrónomos que traen notas, pues hay metrónomos que traen el túnel. Entonces, usted, por ejemplo, me estaba diciendo, Mauricio, No, po. que porque tiene altura, es un instrumento musical. No, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. No, No, creo que yo. que no es un instrumento musical. O sea, yo no lo ocuparía como un instrumento para una canción. Sin embargo, creo que te ayuda mucho como para guiarte, hacerte como aclararte ese concepto de los tiempos y los compases. Creo que para eso ayuda, pero creo que como instrumento musical, como que para hacer una canción, para que vaya en la canción, no pega, no pasa. No No, pega, es no un pasa. instrumento, es para ayudar nomás. ¿Qué pasa si yo les digo que hay una composición para metrónomos mecánicos Hay una nota para una máquina para escribir, pues. y que hay distintas obras, digamos? Hay un género musical completo con respecto a todo esto que no consideramos música, ¿cierto? Porque no pega, porque no tiene altura, porque no me gusta. O sea, un poco parecido a los prejuicios que tenemos con ciertos estilos de música que hablan desde nuestra emocionalidad, ¿cierto? Con Despacito, con Bad Bunny, con Maluma, ¿cierto? Y con un montón más Ya, que no. me pusieron, digamos, como de la lista. Y no nos lleva también a hacer una reflexión de, claro, ¿cuál es un instrumento musical? ¿Cuándo una persona es músico, música? ¿Depende del instrumento musical su calidad de composición o va más allá? Esto Interesante. no tiene nada que ver con la asignatura así directamente, pero los quiero hacer esta reflexión. ¿Por qué? Porque constantemente a mí me hacen la crítica de cuál es mi instrumento musical cuando yo digo computador. Es que yo creo que, sinceramente, un instrumento puede ser cualquier cosa que, bueno, es que todo emite sonido, entonces se podría decir que todo podría ser un instrumento, porque es más que nada como, por decirlo, algo que va a emitir el sonido. O sea, nosotros seríamos, o cualquier otra cosa, pues. ¿Y Entonces, es una pregunta. ¿Ah? en dónde está el valor de eso, de los sonidos? Porque van a haber sonidos ahí, van a estar sonando, pero ¿en dónde está el valor? Por ejemplo, en el Por caso de los ejemplo, intérpretes, en el caso de ustedes, ¿dónde creen que está el valor? en la teoría de cómo ejecutamos ese sonido, porque, por ejemplo, entre pegarle a una mesa o pegarle a un timbal, obviamente va a haber una diferencia, tanto sonora. Entonces yo creo que ahí también va el valor en sí del instrumento y de cómo se tuvo que haber Cómo se creado, ejecuta y el sonido. cómo se fabricó, y también nosotros tenemos que entrar en el mundo, o sea, en el aspecto de que tenemos que estudiar para perfeccionar ese sonido que le queremos dar. O sea, la música de las cavernas no sirve. Ya Tiene ve que me menor pone... valor. No sirve, Pero no lo hago, no había dicho eso, no había dicho eso. no Oye, lo hago. ¿esto es psicología musical o es tecnología musical? Es No, tecnología porque musical, pues, y esta es la manera de llegar a esa reflexión con respecto a la tecnología musical. Porque hay que Pero ¿por qué? aprender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es, porque si no sería un mero taller de Reaper, ¿cierto? Y esto es música y tecnología, no es Reaper. Yo también soy música, yo también soy licenciada en música, al igual como va a ser usted cuando termine, ¿cierto? También estudié teoría, también entendí teoría y terminé tocando un computador. Y me dicen, ¿cuál es tu instrumento computador? Y empiezan todas estas preguntas. Y yo no estoy diciendo que sus respuestas estén mal. De hecho, quiero con sus respuestas hacer nacer nuevas preguntas, ¿cierto? Porque si ya hubiera justo
un nuevo virus, no un coronavirus, un saxovirus, que solo enferma a los saxos, porque enferma la aleación metálica de lo específica de los saxos. ¿Qué va a hacer usted? Vamos a tener más pega, pues. No, po, porque sus Sí, saxos van a estar enfermos, po. Su instrumento va a dejar Pero- de funcionar automáticamente. Con los trombones vamos a tener pega, pues. Sí, Y la trompetita igual. pero no, pero son demasiado egoístas, ven el puro lado de ustedes, po. La idea es, claro, caer en un poco en esa subjetividad, porque si no, qué fome sería la Aguante la flauta música si eso es dulce. lo que estudiamos, po. Oh, Diosito mío, usted se parece a una compañera mía. Sí, sí, que como me dijo que se sentía humillado, jamás va a ser esa mi intención. Oh, profe, que se parece a una compañera mía que también tiene como el mismo pensamiento. ¿Ve? Sí, pues sí, la música hay que vivirla desde toda la perspectiva. Y la idea es que, claro, yo sé que si ustedes estuvieran en algún momento en una restricción para ejecutar su instrumento, van a encontrar la forma. Van a encontrar la manera de hacer música. ¿Y en qué radicaba la diferencia? Claro, o sea, hay 25.000 millones de saxos, hay 250.000 intérpretes de saxo. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Si tenemos la misma obra, En cómo la interpretamos y en ahí cómo está la hacemos magia. música con ella. Claro, Entonces, la manera en cada cómo uno, uno toca, porque cada cada, uno tiene la manera especial de tocar. cada uno tiene una esencia, ¿cierto? Y aunque tengamos el metrónomo sonando siempre al mismo tiempo y tengamos el BPM exactamente igual, cada uno va a tener una esencia distinta con el instrumento que Aparte sea. que todos tenemos un sonido distinto, aunque toquemos el mismo instrumento, hay un sonido distinto por parte de cada uno. Por algunos tiene más pastoso, otro tiene más brillante, otro tiene más oscuro. Entonces igual es como algo de cada uno y algo que es como que uno piensa que quiere. Y que incluso es más allá de los tecnicismos. Se ha hablado muchas veces de este swing, ¿cierto? De este como talento, de que vemos un gallo que le pasaba una guitarra y uno así, no, 3 notas, y uno le echa la culpa a la guitarra, no, la guitarra es súper penca. Y lo agarra otro y hace, esa guitarra chilla, grita, goza, está pasándolo súper bien mientras tocan esas notas, ¿cierto? Y es el mismo equipamiento, un equipamiento de 25 lucas, comprado en el mall chino, pero suena espectacular. Y no ha pasado. Y uno creyendo y uno echándole la culpa, así, no, debe ser esta perilla. Y viene otro, en los videojuegos, se meten y se meten al Minecraft. Porque yo sé que ustedes juegan Minecraft. Y se mete un niño rata de 7 años. Y va y les quema la casa, les saca el código, ¿cierto? Les roba los cofres, las llaves de oro y se va. Y ahí queda usted. Porque viene alguien y siempre va a sacar un mejor provecho a lo que están haciendo, ¿cierto? Y va a decir, soy hacker, te voy a acusar a mi papá que es hacker. Y siempre pasa. Y en la música va a pasar exactamente lo mismo. ¿Y por qué hago toda esta reflexión con respecto al metrónomo? Porque claro, para mí el sonido de metrónomo puede ser un instrumento musical. Tal cual como lo fue para el señor Ligeti cuando hizo este poema sinfónico para 100 metrónomos de György Ligeti. No lo voy a poner porque me va a cortar el video YouTube por derechos de autor, ¿cierto? Copyright, derechos de autor. Pero le voy a dejar el link amablemente porque lo va a tener que escuchar y me va a tener que contar la próxima clase qué le pareció. Y lo va a hacer de como se le antoje. No, profe, no lo soporté. Profe, no le encontré ningún sentido. Profe, de verdad, es la obra más espectacular que he escuchado en los últimos 20 años de mi vida. O 18, que debe tener algún, 17 debe haber alguno incluso tramposo por ahí. El metrónomo, ya como les estoy dando todas estas, digamos, conversaciones o posibilidades, les voy a volver a mandar después el link al WhatsApp y se los voy a mandar al correo, ¿ya? Y también va a estar disponible en el campus virtual y en todas las plataformas, ¿cierto?, que ya tenemos conocidas como métodos de información. Ahora, vamos a ver la función de este metrónomo, pero en el software, ¿ya? Es bien importante, como les contaba, cuando uno graba por separado, quizás cuando te grabáis solo, quizás a veces descifrar el tempo que tiene una canción. ¿O qué pasa cuando la canción tiene cambios de métrica? ¿Cómo hago que un metrónomo tenga cambios de métrica? Porque en realidad yo necesito la entonación. No se preocupe, se lo mando al tiro al grupo de WhatsApp, para que lo tenga guardado ahí.
¿Cómo lo hago si yo estoy tocando, por ejemplo, no sé, justo me invitaron a tocar en una banda tributo de King Crimson, y la banda toca con partitura. Y vamos a partir con Red, que Red tiene, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, parte con 5 cuartos, parece, después pasa a 4 cuartos, tiene un montón de variaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa si me toco justo con esta canción? Y yo no... Te y yo- mato. no se me mate, po. Y para más remate, justo el baterista, así que si se equivoca, todos lo van a notar. No va a pasar ni piola, ¿cierto? Aunque yo creo que en este tipo de grupos, si alguien se equivoca, no pasa piola, para nada, se nota muchísimo, si es que alguno se equivoca. Entonces, yo para poder estudiar, porque me gusta mucho, porque me gusta la banda, después tengo 45 años, estuve 30 años de mi vida diciendo, no, nunca voy a hacer una banda tributo, voy a hacer banda propia, y después cuando estoy más grande, o menos chica, no sé cómo será, digo, voy a tener una banda tributo, nunca la tuve, creo que ahora sería un buen momento, y me sé los temas, estoy súper pulido con respecto a la técnica, pero no tengo metrónomo, pues necesito los acentos porque para poder estudiar las partes. Ay, 2, 3, ya, perfecto. Me voy a acordar lo que me explicó esa profe hace caleta de tiempo, pero me explicó que podía yo empezar a hacer estas cosas, ¿cierto? Empezar a construir un metrónomo, empezar a tener un metrónomo. Y esta vez voy a abrir el software directamente, ¿ya? Para que podamos ver todas las problemáticas, si es que a alguno se le abre un recuadro y se asusta porque va a expirar. Lo primero que vamos a ver, voy a deshabilitar las cámaras y los participantes de acá abajo. Lo primero que usted va a hacer es ir y entrar a poder descargar el Reaper, ¿cierto? Si es que no lo ha descargado y si es que puede descargarlo. Después vamos a conversar las personas que les di aplicaciones para celular, si es que las pudieron probar y si es que pudieron realizar alguno de los mecanismos que vimos, ¿ya? Sino para ir descartando y seguir buscando más aplicaciones. De todas maneras, yo igual siempre estoy buscando. Me voy a ir a reaper.fm. Aquí va a aparecer digamos, me va a decir, oye, descárgame. ¿Dónde? A la izquierda, arribita, dice download. Usted aprieta clic y le va a aparecer. De hecho, baja y tiene las versiones, como le comentaba, para Windows, para Mac y para Linux, con sus versiones experimentales. No sé en el caso de Ubuntu, ¿ya? Yo cuando bajé esto, ok, descargué el software, instalé, aceptar, guardar en el disco C, disco local, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo voy a abrir Reaper ahora, ¿cierto? Ahí está iniciando. Me está cargando todas las cosas. Yo tengo un par de plugins, por eso quizás se demora un poquito más en cargar, y les va a aparecer este recuadro, y de hecho apareció otra ahora, porque hay una actualización, ¿ya? Yo en lo personal no voy a descargar la actualización, porque no lo quiero actualizar, ¿ya? Prefiero quedarme en el sistema que estoy, porque lo conozco, y con esto me cercioro de que sea un sistema más estable. Y después me dicen que yo tengo 60 días para volver a reactivar la licencia, y me dice que no es gratis, ¿cierto? Obvio, Reaper no es gratis, acepta donaciones, pero es el software que por el momento nos va a permitir trabajar sin ningún problema, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que decir ustedes? Que tienen que seguir evaluando, que van a seguir evaluando, ¿ya? En este caso a mí se me abrió esto porque me falta la tarjeta de audio. Al yo desconectar mi interfaz y conectar digamos, el software para Zoom, se desconecta mi interfaz, que aquí está el modelo. Espérenme un poquito, voy a abrir un cursor para que puedan ir siguiendo el mouse. Voy a cambiar al tiro el dispositivo porque si no esto me va a seguir apareciendo cada vez. Opciones, preferencias, audio, dispositivos, y me dice que no está. Me voy a Zoom, audio HD. Aplicar y aceptar. Aquí tengo una sesión base, ¿cierto? Vamos a ver un breve repaso del menú superior izquierdo, ¿ya? Para que no queden dudas. Nuestro candado lo que hace es bloquear nuestro tiempo de selección, ¿ya? Es decir, si yo quiero seleccionar algo de acá, no puedo, no me deja. Ahí deberían ver mi mouse rodeado y si aprieto clic, amarillo, ¿cierto? Ya, acá. Entonces,
¿Qué es lo que les quiero mostrar primero? Acá arriba en el menú, lo que vamos a recordar, este candado nos va a bloquear el tiempo, no me va a dejar seleccionar un audio para nada. Profe, ¿para qué me sirve esto? Voy a insertar una pista y vamos a poder ir viendo cada fenómeno. Vamos a tomarnos un break, chiquis, a las 4, hasta las 4:15, ¿ya? Cuando sean las 4, y si yo me ven así, bla, 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 súper motivada, profe, son las 4, usted me dijo que había break, ¿ya? Ningún problema, siéntase con toda la confianza. Considero fundamentales los descansos. De hecho, en las clases presenciales pueden preguntarle a sus compañeros de las otras generaciones que para las pruebas los obligo a salir a recreo. Porque si no, uno se abruma, se marea y deja de entender. ¿A qué me refiero yo con la selección de tiempo? Fíjense, yo acá no puedo seleccionar. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, realizar un loop en esta parte, voy a bajar el volumen para no dejarlo solo. No tengo cómo seleccionarlo porque no puedo, ¿cierto? No puedo hacer el loop. Sin embargo, si yo desactivo el candado, puedo seleccionar para que se genere un loop o para poder yo generar esta como repetición constante, ¿ya? No se preocupe, ya vamos a llegar al concepto de loop. Esto es un repaso más o menos general. La segunda opción que tiene que ver con el snap, lo vamos a ver ahora, que tiene que ver justamente con esto de poder seleccionar de manera libre, ¿ya? En la guía que yo le mandé, hablaba mucho de la rejilla y que el ripple y... Profe, ¿qué me está hablando? Si más encima ahora me metí, me mandé un drive y había 4 guías y yo había visto 2 nuevas. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Con el grid, nosotros vamos a tener rejillas que van a ser las que nos van a dividir nuestra superficie de trabajo. Esto es igual en Cubase, en Logic, en Reaper, en Ableton Live, en el software que a usted se le ocurra de edición de audio, todos tienen esta sistemática de la rejilla, ¿ya? Entonces, ¿por qué o qué es lo que determina mi rejilla? ¿Por qué aparece y por qué es tan fundamental en los softwares de audio? ¿Y por qué lo estamos hablando justo ahora en la clase del metrónomo, ¿cierto? Metrónomo y métrica. Porque la rejilla es la subdivisión, digamos, de nuestro compás, ¿ya? Si yo tuviera que transformar mi partitura a lo mejor en un montón de líneas, voy a tener este resultado, en donde voy a tener, si tengo 4 cuartos, voy a tener 4 divisiones, ¿cierto? 4 rejillas. ¿Cuál va a ser la velocidad o la distancia de estas rejillas en la que está determinada por el tempo? Profe, no entiendo mucho. Voy para atrás. La rejilla es la manera gráfica de tener nuestro metrónomo. Esa es la manera más fácil de comprenderlo. ¿Y por qué es la manera gráfica? Porque la gran subdivisión de las rejillas nos va a dar cuánto es nuestra métrica. Si yo tengo 7 cuartos, voy a tener 7 subdivisiones antes de tener una grande, ¿cierto? Porque tengo un compás. Pero si mis 7 cuartos está a 120 BPM, ¿cierto? O a 120 en el metrónomo de mi división, es distinto que si mis 7 cuartos está a 5, a 20 BPM, ¿cierto? Va a tener mucho rato porque son 20 golpes por minuto, casi, ¿cierto? Antes de tener el otro sonido, y va a ser lo mismo. Entonces voy a tener pequeñas variaciones, ¿ya? ¿Para qué sirve esto del imancito? ¿Ya? ¿O para qué sirve este snap? Para que estas subdivisiones, ¿cierto? Cuando yo me voy a achicar y empiezo a achicar este terreno, fíjense, y le hablaba de estas rejillas, si yo tengo digamos, el imán activado, no voy a tener selección en los puntos intermedios de mi rejilla, ¿ya? Sin embargo, si yo desactivo el imán, voy a tener la posibilidad de seleccionar en el tramo donde yo quiera. Muchos de ustedes se deben haber topado con la dificultad al momento de practicar que querían cortar y no podían cortar donde querían cortar, ¿cierto? Cortaba en cualquier otro lado, o yo no tenía después cómo hacerlo ajustar. Si yo desactivo esta snap, que es el imán, yo tengo la posibilidad de cortar donde sea, las veces que sea y como yo quiera, ¿ya? Fíjense la cantidad ahí que dice de corte sin problema, ¿ya? No tengo ningún problema. Y aunque tenga este menú abierto, sigue cortando, ¿ya? ¿Qué más es importante aprender de acá o tener muy en claro? El botón Replay, ¿ya? Replay es este efecto dominó. ¿A qué se refiere con efecto dominó?
yo tengo una pista acá arriba y yo tengo otra pista acá abajo. Si yo agrego un espacio entre medio y mi pista hacia allá va a generar un movimiento, se van a mover todas las pistas que existan hacia allá, ¿ya? O sea, si boto un dominó y cae otro, y cae otro, y cae otro, se van a terminar cayendo todos, ¿cierto? Finalmente. No se preocupe, Emilio, voy a profundizar en lo anterior, ahora con funcionalidad, quería que entendiera más que nada qué era, o para qué podía servir el imán, ¿ya? Ahora vamos a profundizar en esta característica, ¿ya? No se preocupe. Como le iba diciendo, es fundamental el metrónomo, ¿cierto? Y yo, en el software, tengo muchas maneras de utilizarlo. Lo primero que vamos a aprender es sin una pista de audio. ¿Cómo sin una pista de audio? Sí, pues, yo necesito, por ejemplo, tengo el software abierto y necesito tener un metrónomo. ¿De cuánto me dice? No, me dice, a ver la partitura. Ah, la partitura dice que es 4/4. A ver, vamos a ver en el software. Si se van al software, acá, fíjense dónde está mi mouse con esa esfera verde muy grande, van a encontrar la configuración de su metrónomo, ¿ya? En donde tienen acá, 4/4, la cifra de compás. Nuestro software, pues determinado, nos va a guardar el compás en un 4/4. Si yo tuviera un 8/4, no hay ningún problema. Si yo tuviera un 7/4, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a dejarlo en 4/4 para no hacerlo tan complejo, ¿cierto? Para que nos vamos a poner tan rock progresivo. Ese 4/4, 4/4, es lo que le indicaba en la cifra de compás. Y al costado tenemos el BPM, que son los bits por minuto. ¿Qué son los bits por minuto? ¿Alguien sabe? ¿Me podría explicar? Hay alguien hablando justo y tiene el micrófono desactivado. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Alguien sabe lo que es el BPM? Bit por segundo, no era bit por... Y por no. minuto. Por ¿Y qué, minuto. ¿Y qué significa bit por minuto? Tiempo, clic por minuto. ¿Ya? Perfecto. Y así como pregunta conceptual, ya que como igual que la pregunta anterior que les hice con respecto a la música, si el metrónomo era considerado un instrumento musical, ¿ustedes saben más o menos en qué etapa o en qué era de la música aparece el metrónomo? ¿O se imagina más o menos cuándo puede ser? 1600 por ahí. 1600, puede ser. A ver, no me acuerdo en realidad. Ese día No, estaba un poco dormida. Yo creo que en época antigua esa de la iglesia y todo eso. Quizás, claro, no tenemos una información real de cuándo sea el real nacimiento del uso del metrónomo, ¿cierto? Estoy googleando, profe, espérame. Tengo todos los micrófonos activados solo para que sean conscientes de que yo me doy cuenta que aunque este tenga el micrófono activado y esté ahí y no me esté mirando, yo igual veo páginas de memes. Y sé que usted está acostado, está tocando piano, ¿cierto? Está escuchando un Sí. disco. No hay ningún problema, no se preocupe. Estaba buscando cuándo fue la primera aparición y acá dice de la Virgen Fátima. No me sirve, ¿cierto? No, puede que sí, pues, si no tenemos idea, pues. Yo creo que no hay, Ya después le digo. no sé si es que exista así como una era o una información precisa, porque dentro de la historia de la música hay hartos cabos inconclusos, ¿cierto? Hay hartas cosas que están por ahí rondando del nacimiento, de quién fue, de no sé qué. Morales dijo, O sea, acá encontré algo. Dice, origen de la palabra metrónomo. Se deriva de las palabras griegas metron, que significa medida, mientras que nomos significa regulación. Pero solo me dice como el origen de la palabra más que del aparato. Ve, por Dice ejemplo, que la historia del metrónomo data del año 1812, como dice eh, la Sabina por el chat, cuando ¿cierto? fue inventado por el holandés Dietrich Nicolaus Winkel. Debería Hace haberse poco. llamado el Nicolaus, es súper nuevo, po, ¿cierto? ¿Y qué pasaba entonces Bastante nuevo. con la música antes de eso? Es de 1812 nomás. Y es de 1812.
Y por ejemplo, el clavecín bien temperado, ¿de qué? 1812. Sí. 1812. ¿Y clavecín bien temperado, de qué año es? Yo no cacho nada. ¿Qué está hablando, profe? Busquen, pues, y por eso le estoy tirando nombres, porque para que busquemos todo. Profe, ¿qué? Clavecín. Puta, yo no tengo nada, güey. El Bien clavecín temperado. bien temperado, ¿cierto? Johann Sebastian Bach. ¿Mm? 1722. ¿Es anterior? ¿Y cómo lo hizo entonces? Si un genio de la música y no ocupó metrónomo. Ah, gran cuestionamiento de la existencia del metrónomo, ¿cierto? Sin El pulso embargo, interno ahí. exacto, hay un pulso interno, hay siempre una manera de llevar el pulso. Pensemos en los periodos anteriores a la música. ¿Cómo se hablaba de esto? Cuando yo tocaba, no sé, en un concierto, uno se pone a ver la partitura y dice adagio. Y uno, lo único que entiende de todo ese montón de letras y botones y cosas es adagio. Porque uno tiene idea todavía de partitura, ¿cierto? ¿Qué significa esto? O alegro, andante, presto. Son los pulsos de la música. Y tiene relación entonces con el metrónomo, ¿cierto? Sí, Sí. pero Para igual eso el también director de hay una orquesta. forma expresiva de cómo se tiene que tocar la pieza, porque en base a la forma en que se denomina, bueno, por ejemplo, si un adagio puede ser entre 60 BPM y aparte que es de forma tranquila y El cosas así. coche está dando dos informaciones con respecto, además del tempo, está dando información con respecto a la emotividad que tiene que tener, ¿cierto? Sí, pues. Y creo que están en italiano, si no me equivoco. Sí, están todos en ritmo italiano. ¿Y por qué? O sea, en ritmo, en idioma italiano. ¿Por qué? Porque hacen relación al tempo, ¿cierto? Hacen relación a este BPM. El metrónomo es un concepto mucho más moderno, ¿cierto? El director de orquesta es el que finalmente le da una intencionalidad, ya que estas, digamos, definiciones de tempo pasan por el director, ¿cierto? Y tienen un rango. Los de crescendo y decreciendo, o de forte, fortísimo, ¿cierto? Tienen que ver con intensidad, no con velocidad, ¿cierto? Y el director es el que tiene que tener internalizados esos instrumentos. Entonces, el director, ¿qué instrumento está tocando? ¿Está tocando todos los instrumentos a la vez? ¿Cuál es su instrumento? Todos, ¿o no? No. ¿Y necesariamente sabe ejecutarlos todos? Yo creo que no. Pucha, yo tengo un concepto de que el director tiene que saber cómo funcionan todos los instrumentos. A lo mejor no necesariamente cómo tocar todo, pero en sí, él es el metrónomo dentro de la orquesta y también él es cómo quiere interpretar, cómo quiere expresar la obra. Sí, tiene que ver mucho con eso. No sé si los músicos sean sus títeres, don Pablo, porque yo creo que músicas, músicos y músicas tienen emociones, ¿cierto? Entonces si se equivoca él, se equivoca todo. Si se equivoca él, se equivocan todos, ¿cierto? Insisto, estas preguntas no tienen que ver con respecto a la asignatura y no es nada más que una reflexión con respecto a cómo la tecnología y cómo lo comparamos quizás como hacemos un viaje en el tiempo y que ahora cosas que nos parecen súper obvias, en realidad, claro, antes tuvieron otras definiciones y otras maneras de abordarlas, ¿cierto? Sí sé que lo tiró como talla, pues no se preocupe. Ahora, cuando nosotros comenzamos a hablar de toda esta era, ¿cierto?, del metrónomo del año 1800, o sea, hace muy poquito, pensando en la historia de la humanidad incluso, si pensáramos en la historia de la Tierra, ¿para qué decirlo? Pero cuando entró el metrónomo empezaron a avanzar, hubieron distintos avances, ¿cierto? Pues apareció este metrónomo mecánico, que fue primero, después los digitales, unos que nos permiten hasta ponerle sonidos de batería. Entonces nuestro metrónomo puede ser una batería de fondo, ¿ya? Y estamos acompañando una batería que finalmente es solo un metrónomo. Eh, Dígame. ¿O no me iba a decir? Nada, profe. Ya. Pero cuando llegamos ya al entorno completamente digital y virtual, apareció el concepto de BPM, ¿cierto? Porque ya no dependía de la capacidad mecánica, ya no depende de las condiciones climáticas, no depende de la atmósfera, no depende de un montón de cosas, ¿cierto? Y empezamos a hablar de este BPM, que es la conversión de este metrónomo que era, por ejemplo, negra igual 60. Pero ¿cómo lo hago cuando yo no puedo tener ese movimiento, ¿cierto?
apareció este concepto del BPM, que era el que le preguntaba del bit por minuto, y por qué hago, digamos, esta aclaración. Cuando empezamos a hablar del BPM, quizás mucho del concepto o lo que había de la música se empezó a creer de que todo tenía que ser muy regular, aparecieron estos primeros metrónomos digitales y todos querían tocar a tiempo, ¿cierto? A tierra, cuando lo indicaba justamente el metrónomo y perdió un poco de esta naturalidad, ¿ya? Y hubieron reflexiones respecto a todo lo que significaba este BPM, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé si han visto, hay una película que de hecho en un tiempo fue un video que es bien entretenido, que hace la reflexión de cuál es el pulso interno de nuestro cuerpo, ¿cierto? Ya, pero no se pongan a pelear del director de orquesta, si aquí más encima ustedes van a ser su director de orquesta digital. Están ahí en... Pero está muy bueno, ¿cierto? Podríamos abrir la discusión en un foro dentro de los... de las posibilidades virtuales, podríamos abrir un día en la tarde un canal para que ustedes tuvieran una reflexión respecto al director, cuáles son sus enfoques, cómo ustedes... no, pues por ahí no. Cuáles son sus apreciaciones, ¿cierto? Yo estoy abierta a todas las reflexiones del mundo, si es que usted quiere conversar, yo creo que se le puede dar un espacio. Pero volviendo al tema del BPM, aprovechando que nos quedan 8 minutos, ¿cierto? Si yo necesito medir el tempo, y era lo que le decía con respecto a la película. Hay una película que sale un DJ, ¿cierto? Que se asocia mucho el tema del BPM a la música electrónica. Sale un DJ y dice como yo estoy buscando el pulso del cuerpo y voy a conquistar a la gente a través de la música. Y muestra a una chica como que tiene un pseudo coqueteo con la chica bailando, pero en realidad la chica nunca lo pesca. Eso no está poniendo música. Esa es la verdadera realidad del DJ, ¿ya? Te da color así como que, ponte un tema, no, sí, mentira, ¿ya? Lo digo yo porque soy DJ. Con esa propiedad hablo. Entonces, parece que es la de Zac Efron. Cuando yo, ¿a qué hace referencia esto? Y aquí quiero, como digamos, decirle, de que es muy posible de que sí, po, hay una descripción o hay una manera, hay algo que dice que hay un tiempo que es como el pulso interno, ¿cierto? Y a lo mejor mucho de la música electrónica y mucho de la house y mucho de esto y muchos de los software usan también esta cifra, que es 120, ¿ya? Hay una teoría también y que tiene que ver con esta película, y hay una parte más como más espiritual, que es cierto, que tiene que ver con respecto a cuál es el BPM interno, cuál es el movimiento del cuerpo, ¿ya? Hay un montón de estudios que tienen que ver con respecto a al seguir estas frecuencias, cuándo es más fácil o cuándo es más difícil, ¿cierto? Hay velocidades y hay pulsos que son mucho más fáciles porque se dice que son similares a los pulsos naturales del cuerpo, ¿ya? Y dentro de estos pulsos naturales tenemos estos 120 BPM, ¿ya? Voy a volver a mi software y vamos a dejar esto explicado y vamos a volver, vamos a tomar la pausa y vamos a volver a la clase, digamos, a explicar de manera práctica cómo tener estas distintas cualidades del metrónomo. Si yo quiero activar el metrónomo, yo lo puedo activar acá arriba, fíjense. Justo donde está el mouse dice metrónomo. Dice metrónomo habilitado y metrónomo deshabilitado. Puede que a algunos de ustedes les aparezca una letra entre paréntesis, ¿ya? Si les aparece una letra entre paréntesis, quiere decir que esa letra es el comando de teclado, ¿ya? Si yo lo aprieto y aprieto play, debería sonar mi metrónomo. Revisemos. Intentaré que no quede con sordera. ¿Se escucha o no? ¿O solo lo escucho yo? No, sí, sí se escucha. No es muy lindo el sonido, ¿cierto? Es horrible, de hecho. Me gusta mucho más el de Cubase. Eso significa que mi metrónomo está activado, ¿ya? Que yo puedo abrirlo. Suena tierno, es como chiquitito, es como que fuera un metromonito. Con este botón de acá, en donde dice metrónomo, yo lo puedo activar y desactivar, ¿ya? Es fundamental que conozcan esto. En otro software también lo voy a encontrar, lo puedo encontrar en alguna barra inferior, ¿cierto? A veces se encuentra cerca de las cifras que tienen relación al metrónomo, ¿ya? En Cubase se activa con la letra C. Por lo tanto, aquí con los comandos de teclado, que vamos a aprender un poquito más adelante, cómo rutearlos para que no se mareen, va a también poder activarlo con la letra C, que es lo más común, ¿ya? Chiquis.
Son 5 para las... no, son 4 para las 4. Pero si empiezo a hablar ahora me voy a extender mucho. ¿Les parece dejamos de ahora hasta las 4:15? Sí, profe, no hay problema. Ya, Muchas pues. gracias. ¿A qué hora retomamos? ¿Podría 4, repetirlo, por favor? 4:15. Voy a cerrar la sala, pero la voy a volver a abrir. O no, no la voy a cerrar. Es que lo que pasa es que si no va a quedar De un video acuerdo. muy largo. Y va a quedar un video como de 4 horas en YouTube. Entonces va a ser demasiado largo para recorrer. Mejor voy a cerrar la sala y la voy a volver a abrir a las 4:10. Entiendo. ¿Ya? Pero les voy a avisar cuando tenga la sala abierta por WhatsApp. ¿Ya? Ya, chiquis. De acuerdo. Ya, estamos al habla. Estamos al habla. Nos vemos. Nos vemos. 4:15.